Hazle caso a tu corazón. Fibrilación auricular, un ritmo cardíaco irregular y anormal. Programa especial con Luz Nereida Vélez, traído a ustedes con el endoso educativo de la Alianza Bristol Myers Squibb y Pfizer, la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología y el American College of Cardiology, capítulo de Puerto Rico. La fibrilación auricular constituye una de las arritmias cardíacas más comunes que afecta a la población, pero sobre todo una de las más importantes para la comunidad clínica, pues constituye uno de los principales factores de riesgo para el posible desarrollo de un accidente cerebrovascular. El riesgo de que una persona con fibrilación auricular tenga un accidente cerebrovascular aumenta con la edad y esta arritmia puede afectar a un 25% de la población en algún momento de sus vidas, pero se presenta con mayor regularidad en pacientes con hipertensión o que han presentado infartos al miocardio o enfermedades de las arterias coronarias. ¿Cómo se relaciona la fibrilación auricular con un derrame cerebral? A continuación, nos orienta el Dr. Hilton Frankie Rivera, miembro del Comité Científico del American College of Cardiology, capítulo de Puerto Rico. Hazle caso a tu corazón. Fibrilación auricular, un ritmo cardíaco irregular y anormal. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Y continuamos nuestra conversación con el doctor Frankie Rivera y estamos hablando de fibrilación auricular y ahora cómo esa fibrilación auricular nos pone a mayor riesgo de lo que se conoce como un infarto cerebral, que sabemos que existen dos tipos, el hemorrágico y el isquémico. Una arritmia no controlada podría causar precisamente eso, un infarto cerebral. Quizás esa sea la complicación a la que más le tememos. Precisamente, específicamente para fibrilación auricular, que es la arritmia más común con la que lidiamos a nivel mundial, 1 de cada 100 personas la tiene y según aumenta la edad de la persona, más probable es que tenga fibrilación atrial. La complicación que más le tememos es que la persona desarrolle una apoplejía o un infarto cerebral. Y es porque esta arritmia predispone a que se formen coágulos dentro del corazón y de estos coágulos poder salir del corazón, pues pueden obstruir la circulación cerebral y causar un infarto, lo que llamamos isquémico, o incluso puede llevar a otras complicaciones como obstruir la circulación de una pierna o un brazo. La persona puede acabar con una amputación de esa extremidad si no se atiende a tiempo. O sea que ese coágulo lo mismo puede moverse hacia arriba como hacia otras áreas inferiores del cuerpo. ¿También puede moverse el pulmón? Al pulmón sería inusual, usualmente ocurren o se forman en el lado izquierdo del corazón y el lado izquierdo del corazón conecta con lo que llamamos la circulación arterial. El lado derecho del corazón es el que conecta con la circulación pulmonar y en ese lado no tienden a formarse tantos coágulos como el lado izquierdo, así que sería inusual que sea pulmón, pero sí pueden ir a otras áreas, no solamente a las extremidades o el cerebro, también podría ir, por ejemplo, a los intestinos y tener un infarto del intestino, que puede ser un problema grave y una emergencia quirúrgica. Que de cosas que muchas veces uno ni sabe, ¿verdad?, que puede ocurrir. ¿Cómo esa fibrilación atrial se relaciona con ese accidente cerebrovascular? ¿Qué es lo que pasa, doctor Frankie, que hay esa relación? La fibrilación auricular aumenta el riesgo de tener un infarto cerebral 5 veces por encima de la población que no tiene este historial previo. Particularmente en pacientes que tienen otros factores de riesgo adicionales, como que sean hipertensos, que sean diabéticos, que tengan ya fallo del corazón. Así que son personas que el corazón le trabaja 35% o menos de fuerza, lo que llamamos la fracción de expulsión. En féminas es más común que en varones que ocurra este tipo de eventos. También aquellos que ya han tenido un infarto cerebral previo o que han tenido lo que llamamos un ataque isquémico transitorio, que son personas que tienen síntomas de infarto cerebral pero que recuperan. Por ejemplo, tal vez no pudieron hablar o no podían mover un brazo, pero en menos de 24 horas recuperan la funcionalidad neurológica. Eso lo llamamos un ataque isquémico transitorio. Y también personas que tienen... El famoso TIA. El TIA, correcto. Y personas que tienen historial previo de enfermedad cardiovascular, ya sean infartos o que tengan obstrucción de las arterias carótidas, obstrucciones de las arterias de las piernas, también son que tienen un riesgo mayor. O sea que una vez a nosotros se nos diagnostica esta fibrilación atrial, debemos cuidarnos un poco más para evitar llegar a ese evento cerebrovascular. Correcto, dependiendo de los factores de riesgo que tenga la persona, es entonces que procedemos a decidir si la persona cualifica o se beneficia de terapia anticoagulante. La intención del anticoagulante entonces sería que no se puedan formar estos coágulos con facilidad. No todo aquel que se dice, ¿verdad?, tenga esa fibrilación atrial va a tener a la larga un ataque o un infarto cerebrovascular, ¿no? No necesariamente.
El riesgo aumenta, pero es un riesgo que ocurre primero dependiendo de cuántos factores de riesgo tenga la persona. Mientras más factores de riesgo es más probable que me vaya a tener un infarto. Y es un riesgo que es anual. Así que mientras más años lleve la persona con fibrilación atrial, pues se me va sumando un poquito más de riesgo y un poquito más de riesgo. Cada enfermedad tiene un mayor riesgo con la edad, por lo que yo, ¿verdad?, observo. ¿Quiénes tienen mayor posibilidades de desarrollar esa fibrilación atrial? Fibrilación atrial ocurre mayormente después de los 65 años, pero igualmente tengo pacientes que tienen 18 y tienen fibrilación auricular. Eso no es exclusivo para esta población, simplemente aumenta mucho más la incidencia. Pacientes que tienen presión alta, particularmente si están descontrolados, pacientes diabéticos, pacientes que estén sobrepeso, que tengan enfermedad previa del corazón y también pacientes que tienen apnea del sueño. O sea que estas condiciones, si las tenemos, debemos mantenerlas lo más a raya posible. Debemos estar en tratamiento, mantener, ¿verdad?, esos niveles de azúcar en sangre en óptimas condiciones. Si necesitamos usar medicamentos para bajar esa presión arterial, mantenernos, ¿verdad?, en ese tratamiento, porque todas esas cosas evitarían a la larga que yo llegue entonces a esta condición y de ahí a mayores. Correcto. Evita que uno desarrolle la fibrilación atrial y si ya desarrollé la fibrilación atrial, de todas maneras tengo que controlar todas estas otras condiciones para yo poder controlar la fibrilación atrial. ¿Cuáles son las consecuencias de la fibrilación atrial en un accidente de cerebrovascular? Vamos, ¿verdad?, eliminando quizás el que nos pueda llevar a la muerte. ¿Podemos ir quedando con ciertas deficiencias? Un infarto cerebral pues, puede tener consecuencias graves, puede discapacitar totalmente a la persona, podemos perder funcionalidad de alguna de las extremidades o, por ejemplo, de un lado completo del cuerpo, tal vez no podemos mover una pierna o un brazo, podemos perder la capacidad de hablar. Y hay personas que pueden recuperar cierta funcionalidad después de este tipo de evento, pero va a depender de cuán severo fue el daño, cuán rápido se atendió, qué tipo de tratamiento recibió. Entonces puede determinar, al fin y al cabo, cómo va a quedar esta persona y cuán funcional va a ser. Sí, porque todos sabemos, ¿verdad?, que existe una ventana de algunas 4 horas a 4 horas y media, que si llegamos a esa sala de emergencia podemos recibir, ¿verdad?, un medicamento y bajar entonces esas posibilidades de la incapacidad que podamos tener a la larga. Correcto, pero esto tiene que ser detectado rápidamente, la persona acudir a un centro que tenga la capacidad de dar este tipo de medicamentos. Exacto, porque no todos en el país, no todas las salas de emergencia lamentablemente están capacitados y tienen un personal, ¿verdad?, que esté entrenado, que pueda detectar a tiempo lo que le está ocurriendo a la persona. Y porque muchas veces, ¿verdad?, se puede confundir también con otras condiciones, ¿no?, los síntomas. Hay veces que el paciente no detecta los síntomas rápidamente, en otras ocasiones piensan que es algo leve y no le prestan necesariamente la atención. O se acuestan a dormir, que es correcto. un peligro. En otras ocasiones, muy lamentable, hay pacientes que no quieren molestar a la familia, así que por eso tienden a evitar o retrasar el tiempo de decir, ok, es tiempo de que me lleven al hospital. O sea que por eso es que usted tiene que mantenerse, mire, yendo a su médico, a esas citas, es la mejor manera de poder prevenir, es la mejor manera de poderse mantener si se le diagnostica algo y de condición de salud en un tratamiento que es tan importante, esa terapia, para usted, mire, mantener la salud y la funcionalidad. ¿Cómo podemos reducir ese riesgo, doctor Frankie Rivera, del accidente cerebrovascular en un paciente que ya tenga esa fibrilación atrial? Una vez ya ocurre en aquellos pacientes que tengan por lo menos 2 factores de riesgo para formar estos coágulos o trombos, se recomienda utilizar medicamentos anticoagulantes. Si el paciente no tiene ningún factor de riesgo, entonces usualmente no le recomendamos usar el uso de anticoagulantes. Y si solamente tiene uno, pues está fronterizo. Y ahí es una discusión de la preferencia del paciente, tomando en cuenta el riesgo particular, no es cero, a pesar de que sea solamente un factor de riesgo que tenga esta persona. Y las consecuencias que podría tener el uso de un anticoagulante, que por supuesto la preocupación sería que haya sangrado. Habiendo dicho eso, es mucho más seguro tomar el anticoagulante. Es menos probable tener un sangrado significativo que el paciente vaya a tener un evento isquémico. Así que es más probable tener evento isquémico por mucho. Pacientes que no son candidatos a tomar este tipo de medicamentos, digamos que han tenido ya sangrado cerebral previo mientras tuvo anticoagulante o que tuvo algún sangrado gastrointestinal, tuvo vómitos con sangre o excretas con sangre, haya recibido transfusiones, pues en esos casos tal vez consideramos otro tipo de terapia, que es un dispositivo de oclusión de orejuela de atrio izquierdo. Eso es una palabra larga para decir que tapamos el lugar donde se forman estos coágulos en el corazón.
Así que se le pone algo que parece como una sombrillita que tapa el área donde se forman esos coágulos, de manera que entonces disminuyamos la probabilidad de sufrir estos eventos. O sea, que aquel que a lo mejor no puede tomar un anticoagulante, existe la posibilidad, ¿verdad?, de otra alternativa que puede brindarle ayuda y tratar de evitar que llegue a ese evento cerebrovascular. Correcto. Existe la alternativa para aquellos que no cualifican a tomar ese anticoagulante a largo plazo. O sea, si nosotros se nos detecta, ¿verdad?, o se nos diagnostica la fibrilación atrial, y yo soy un paciente, por ejemplo, diabético e hipertenso, me porto bien, bajo esos niveles de azúcar en sangre, bajo la presión arterial, que pudiera a lo mejor hasta eliminar el medicamento que estaba tomando, voy poniendo en menos riesgo de muerte, de complicaciones, la propia condición del corazón. Por lo menos mejoran los parámetros, es menos probable tener un infarto, es menos probable tener enfermedad cardiovascular, pero sí es importante saber que la fibrilación atrial, una vez ya existe, es progresiva. Así que es cuestión de seguirse dando el tratamiento, es cuestión de seguir las recomendaciones de su médico para mantenerla controlada. Pero de todas maneras, si controlo los otros factores de riesgo, voy a poder entonces controlar mejor la fibrilación atrial. Es mucho más fácil controlar la fibrilación atrial. Y voy a tener una mejor calidad de vida. Correcto. Y quizás voy a durar un poquito más. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿verdad? De que podamos estar alrededor de los nuestros por mucho más tiempo. Doctor Hilton Frankie Rivera, mil gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Por su valiosa información, por haberla compartido con nosotros y con nuestros radioescuchas. Así que gracias. Pero nosotros tenemos que continuar con mucho más. Así que usted manténgase ahí, que nosotros regresamos con más en breve. Hazle caso a tu corazón. Fibrilación auricular, un ritmo cardíaco irregular y anormal. Programa especial con Luz Nereida Vélez, traído a ustedes con el endoso educativo de la Alianza Bristol Myers Squibb y Pfizer, la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología y el American College of Cardiology, capítulo de Puerto Rico. Una arritmia cardíaca puede ocasionar un derrame cerebral. En la fibrilación auricular se provoca un ritmo cardíaco irregular y anormal, lo que puede ocasionar la formación de coágulos de sangre dentro del corazón. Si esos coágulos viajan por la sangre hasta el cerebro, provocarán un accidente cerebrovascular o derrame cerebral. Se estima que entre el 5% y el 10% de la población mayor de 65 años padece de esta enfermedad, cuyo porcentaje aumenta con la edad y acrecienta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Si desea conocer más información sobre la fibrilación auricular, tratamientos, prevención y recuperación, puedes visitar la página del American College of Cardiology, capítulo de Puerto Rico, accediendo a www.accpuertorico.org. También se puede comunicar a la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología llamando al 787-620-2228. Hazle caso a tu corazón. Fibrilación auricular, un ritmo cardíaco irregular y anormal. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.